Bueno, un gusto, muchísimas gracias por la invitación, a Angie, a Sergio, bueno, a todos los que hacen parte como de este evento. El espacio también está increíble, me encantó, pude conocer, recorrer y pues nada, muy contento de estar acá. Eh, yo soy Dipacho, o ese es mi nombre artístico, en realidad mi nombre es Diego Francisco Sánchez Rodríguez. O sea, tengo unos apellidos muy comunes, Sánchez Rodríguez, o sea, hay muchos Diego Sánchez, y uno pone en internet Diego Sánchez y ahí cualquier cantidad, entonces dije, no, tengo que ponerme un seudónimo, un nombre artístico para que pues la gente reconozca más fácilmente mis libros. Entonces uní Diego con Pacho, que es Francisco, ¿no? Y ahí salió Di Pacho. Y ha sido pues mucho más fácil la recordación, digamos, del seudónimo. Eh, y sí, es fácil de recordar, entonces creo que ahí pues van a encontrar todos mis libros pues con el seudónimo Di Pacho como firmado. Entonces, pues por eso Dipacho. Eh, pues quiero empezar como contándoles un poco de mi trabajo, de mi experiencia como creador de libros, cómo fui entrando al mundo editorial, eh, pues para que me conozcan un poco y para charlar desde mi experiencia personal. Y luego quiero mostrarles varios referentes de libros. Traje especialmente, creo que casi todos, libros de autores latinoamericanos, ¿vale? Entonces hice como todo el deber, pues no todo lo posible para traer esos libros, para que conozcan también autores que hay en Brasil, en Argentina, en México, aquí en Colombia, bueno, en todos lados, ¿no? Entonces ese fue un poco como la selección que hice para poder hablar en general de libros. Pero entonces vamos a empezar pues como por mi trabajo. Y empezaríamos con El animal más feroz, que fue el primer libro que hice. Este libro lo hice estando en la universidad en los primeros semestres, cuando entré a la Nacional. Estudié diseño gráfico en la Nacional. Me demoré como 9 años en salir, pero me demoré todo eso porque siempre estuve como en una, eh, ¿cómo se llama? Es una pelea interna conmigo, ¿no? Como decir, yo no soy diseñador, yo soy ilustrador, hago libros, soy creador de libros, entonces como que no quería, no tenía la intención de terminar la carrera. Me iba a estudiar ilustración, literatura para libro infantil y juvenil, escrituras creativas, muchas veces agarraba mochila. Hice el viaje por Sudamérica unas 4 veces, lo hice por el Amazonas, lo hice por Perú, Brasil, Ecuador, bueno, por todos lados. Y esas experiencias, digamos, pues han ido nutriendo también un poco mi obra y también creo que es parte fundamental. A la Universidad Nacional me presenté 5 veces. Si no era en la Universidad Nacional, pues probablemente no hubiera podido, digamos, como, eh, pues nada, estudiar, digamos, pues porque en la universidad pública, privada era mucho más complicado. Entonces me tocó insistir hasta entrar. La quinta fue la vencida. Eh, pero creo que algo que estuvo bueno fue antes de entrar a la universidad haber trabajado en distintas cosas, conocer el mundo, entender cosas como del día a día, de lo que es como, no sé, entender el mundo para luego llegar a la universidad. Y los libros, yo los conocí, los libros ilustrados para niños, los conocí en la biblioteca pública Virgilio Barco. Yo estaba explorando un poco, buscando sobre cómo dibujar, técnicas de ilustración, historia del arte. Estaba como queriendo estudiar por mi cuenta estos temas y entre esas búsquedas encontré unos libros que hablaban sobre ilustración de libros para niños. Y ahí yo empecé a ver esos libros y empecé a entender que había todo un universo. Y claro, pues fue simplemente caminar a la sala de literatura infantil y juvenil y empezar a ver libros y empezar a leer y decir como, esto es lo que yo quiero. Entonces descubrí, digamos, como lo que quería hacer en la biblioteca pública. Y también creo que le debo mucho a la biblioteca pública, a la universidad pública, y defiendo pues mucho como estos espacios. Y apenas tomé esa decisión, ahí justo entré a estudiar a la universidad, como que sabía que quería hacer libros para niños y en ese momento entré a la universidad. Y cuando entré a la universidad lo que hice fue pues enfocar la carrera en dirección pues a la creación de libros. Lo primero que hice fue buscar al profesor de ilustración infantil de la Universidad Nacional, el maestro Carlos Riaño, y él de algún modo como que me orientó, ¿no? Me dijo, mire, vea tales autores, lea esto otro, pero no era profesor mío, o sea, fue profesor mío como en quinto semestre, pero desde el inicio hicimos proyectos juntos, nos hicimos muy amigos y ahí aprendí un montón sobre el libro. Entonces digamos que esa fue como la manera como descubrí que quería
hacer libros para niños. Este libro lo hice en una de las clases de la universidad, y pues tenía la maqueta del libro de proyecto. Me presenté a algunos concursos de afiches y uno de mis afiches quedó seleccionado por Fundalectura, pues las bibliotecas públicas, pues como afiches eran afiches buscando la promoción de la lectura en bibliotecas públicas. Entonces, ese afiche quedó entre los ganadores del premio y lo pusieron en todas las bibliotecas del país. Entonces, claro, eso dio visibilidad a mi trabajo, esa ilustración fue pues como llamativa. Y una editora de la editorial Norma me escribió, me dijo como que quiero conocer tu trabajo. Vi el afiche que hiciste para las bibliotecas públicas y pues queremos conocer tu obra. Entonces yo fui a la editorial con un portafolio de ilustración, con varias ilustraciones que había venido haciendo, y con este proyecto. Entonces les voy a leer El animal más feroz. ¿Cuál es el animal más feroz?, preguntaban a mamá. ¿El tigre? No, 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 no. ¿El tiburón? No, 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 no. ¿La serpiente? No, 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 no. ¿El cocodrilo? No, 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 no. Entonces, ¿cuál? La gallina. Decía mamá lombriz a sus hijas lombricitas. No termino. Gracias. A mí me gustaba ir a escuchar cuenteros, entonces yo iba a escuchar narración oral y lo escuché como en una de esas narraciones, pero de otra manera, o sea, tenían muchas más historias, contaban un montón de cosas, bueno, lo que hace un cuentero, ¿no? Como que lo engancha a uno a punta de palabras. Y a la universidad llegué con esta idea más como de síntesis, ¿no? Como que agarré todo ese cuento y lo hice en una síntesis y bueno, llegué a esta conclusión, digamos. Y en esa búsqueda como que empecé a ver quién era el autor y no encontraba en ningún lado, que pues decía que era un graffiti, que decía el animal más feroz es la gallina, atentamente la lombriz. Y, y nada, pues me dijeron que era de Monterroso, yo busqué... yo busqué a Monterroso y no encontré pues que fuera él. Bueno, hice como muchas búsquedas y al final pues lo dejamos como, bueno, es un graffiti. Con el tiempo después me di cuenta que había pues como un texto que decía que tenía un poco esta idea y era de un filósofo, pero solo encontré como 15 años después que me di cuenta y bueno, nada, pues igual son como referentes que uno toma para hacer los libros. Pero bueno, les voy a mostrar más libros, o sea, traje bastantes, no creo que puedan leerlos todos. Algunos los traje más como para mostrar ejemplos, otros sí los voy a leer, entonces va a haber de todo un poco. Voy a mostrarles algo un poco más reciente. Preguntas animales es de los últimos libros que publiqué. Se publicó el año pasado. Entonces también para ver, pues algo lindo, por ejemplo, con el animal más feroz es que yo lo veo y pues digo, soy yo. Sí, a pesar de que es un libro que hice hace como 20 años, sigo siendo yo, ¿no? Estando mi esencia ahí. Y es como mirar el pasado y valorar lo que hacía antes, ¿no? Como esos procesos de formación. Bueno, en el caso de preguntas animales, yo a veces hago también muchos talleres de ilustración. Y en los talleres de ilustración, pues jugamos, digamos, con las distintas morfologías, ¿no? Posibilidades creativas. Entonces aquí, por ejemplo, hay personajes hechos a partir de objetos. Aquí vemos algunos bocetos de personajes, o aquí hay aves, personajes amarillos con negro, algunos hechos con papel. A ver, vemos por acá, pues hay de todo un poco, a partir de manchas, con madera, con hojas de árboles, papel rasgado, bueno, ahí vemos como de todo un poco. Entonces, claro, tenía como muchos personajes por ahí en las libretas y en todos lados, y estaba pensando como qué hacer con estos
personajes y bueno, se me ocurrió empezar a hacer preguntas alrededor de esos animales. Entonces el libro son preguntas como, no sé, por ejemplo, dice, hay animales que siguen la corriente, se puede conectar a un animal, ¿cuánta luz hay en un canino? ¿Será muy voltajudo? ¿Hay aves con memoria fotográfica? ¿Qué recuerdos tú guardará el toro? Bueno, y vamos a, voy a ir pasando para ver rápido. ¿Existen los animales que están bocetados? ¿Es un boceto de animal un animal de verdad? Si un animal está dibujado a lápiz y no tiene color, ¿existe? Veamos por acá. ¿Un animal arrugado es un animal viejo? ¿Se puede leer un animal? ¿Qué dicen los animales? ¿Hay aves mensajeras que llevan las cartas puestas? ¿Un animal doblado se siente oprimido? ¿Un animal pegado a una hoja siente falta de libertad? Eh, ¿Un animal dibujado como un animal real es más real que un animal dibujado de otro modo? ¿Hay animales reales? ¿Pertenecen a la realeza o a la realidad? Si un animal aparece en una enciclopedia, ¿es más verídico? ¿Qué puedes dejar plantado un animal? ¿Puede un animal cambiar de color si le da el sol y el agua? ¿Los animales echan raíces en algún lado? ¿Se quedan ahí para siempre? Voy a ver la última. Si me inventé un animal y está solo en mi mente, ¿no existe? ¿En dónde se puede hacer avistamiento de animales invisibles? ¿Los libros sobre animales siempre dicen la verdad? ¿Cuántos libros han sido escritos por animales? ¿Los animales de este libro en realidad existen o solo están en este libro? Y si hay una hoja en blanco en un libro, ¿puedo dibujar sobre ella? ¿Puedo crear un animal? ¿Tú eres un animal? Y bueno, eso. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, pues nada, una diferencia en la forma de contar, en la forma de describir, en las ilustraciones también, ¿no? Como, pero yo creo que eso es rico a la hora de uno crear y es como poder ver hacia atrás y poder ver como los procesos creativos, ¿no? Eh, a veces también trabajo en coautoría y en coautoría me refiero no tanto que yo reciba un texto e ilustre ese texto, sino que entre los dos creamos el libro, ¿sí? Entonces, en este caso, Tortuga, había sí un texto, un poema, pero fue un poema que fue cambiando o en función del libro. Entonces, vamos a ver este poema que es Tortuga y cómo lo ajustamos al libro. Yo no me acuerdo de mi abuelo, pero me acuerdo de las tortugas. Éramos grandes amigos mi abuelo, las tortugas y yo, pero solo me acuerdo de las tortugas. Las tortugas viejas, las pieles de las tortugas, los caparazones de las tortugas, el tamaño de las tortugas, las cabezas de las tortugas andando por la huerta, el rastro de las tortugas, el agua de las tortugas, la tierra de las tortugas, los huevos de las tortugas, la lechuga de las tortugas, los colores de las tortugas, la paciencia de las tortugas. Las miro por todos los lados. Les miro la barriga, les miro la cola, les miro las patas, les miro la nariz, les miro un costado, les miro el otro. Las veo escondidas en sus caparazones o saliendo de ellos. Las veo quietas en un rincón. Las veo solitarias, las veo reunidas. Las veo caminando, las oigo respirando. Siento el olor de las tortugas, que es un olor a tierra caliente, un olor a grillo, cigarra y caracol, un olor a tierra después de la lluvia. Yo no me acuerdo de mi abuelo, pero me acuerdo de las tortugas. Y resulta que mi abuelo tenía ojos de tortuga, arrugas de tortuga y modos de tortuga. Mi abuelo es una tortuga que se refugió para siempre en su caparazón. No, bueno, si aplaudimos por todos los libros nos vamos a quedar. Yo creo que la escritora, porque yo ahí, por ejemplo, yo tengo como una postura en eso y es como la escritora es Ángela Cuartas, yo soy ilustrador, pero ambos somos los autores del libro. Sí, entre los dos creamos el libro, ambos somos autores. Y es que también hay convenciones en el mundo editorial, es como se habla del autor e ilustrador y no, es el escritor e ilustrador y ambos somos autores, ¿no? Entonces, porque un músico es un autor, ¿no? Un compositor es un autor, un pintor es un autor, hay muchos autores, hay muchos creadores de obra. Entonces, claro, un ilustrador también es un autor. Entonces, claro, pero eso también son como
a veces convenciones que quedan desde el mundo literario que a veces desde la imagen toca luchar, ¿no? Como no, nosotros también somos autores. Y bueno, eso también tiene repercusiones en muchos otros temas como los derechos de autor, las regalías y demás, ¿no? Entonces es una lucha también, ¿no? Que a veces toca dar. Y es eso, como para mí la idea de la coautoría, de trabajar en equipo, de sentarnos juntos a pensar un libro, es distinto a recibir un texto y de pronto tener, ilustrarlo, sí. Ángela Cuartas, sí, Ángela Cuartas. Bueno, con Ángela Cuartas tenemos una amistad muy chévere de hace mucho tiempo porque Ángela Cuartas fue la editora del Animal Más Feroz. Ella trabajaba como editora en la editorial Norma. Eh, y ahí, pues desde esa época, pues quedamos de amigos y este libro pues es mucho más reciente, como muchos años después. Entonces, bueno, es una anécdota que está buena. Vamos a ver dos pajaritos. Y con dos pajaritos también quiero hablar un poco de procesos creativos. Dos pajaritos. Este es un libro, por ejemplo, que normalmente al ser libros en donde no hay texto escrito, pues trato de que cuando trabajo con niños, pues que ellos lean lo que está pasando, pero bueno, para leerlo rápido, voy a ir leyéndolo, ¿no? Hay dos pajaritos en un árbol, uno negro y uno blanco, y el blanco sale volando. Y trae un objeto al árbol, ¿no? Trae una lámpara. De repente se fue también el pájaro negro y trajo un libro. Y se fueron los dos pajaritos. Y ahora volvieron con un inodoro y un televisor. Y se fueron de nuevo esos dos pajaritos. Y trajeron más cosas. Trajeron por ahí una guitarra, una bicicleta, un balón, bueno, de todo un poco. Y ahí vemos que están como interactuando con esas cosas como si fuera su casa, ¿no? Tienen ahí, se pone la peluca, está leyendo, este está por aquí en el inodoro, jugando fútbol, bueno, está ya hablando por teléfono. Y de repente vemos que traen más cosas al árbol, ¿no? Ahora traen un violonchelo aquí, o un contrabajo, un tambor, una hamaca. Y ahora traen más cosas aún, ¿no? Entonces traen aquí por ahí una biblioteca, un carro, un piano. Están llenando ese árbol de cosas y pues el árbol no aguantó, las ramas no aguantaron y el árbol se cayó y los pajaritos se quedaron sin nada. Dos pajaritos. Voy a mostrarles un poco los procesos creativos de dos pajaritos para que veamos cómo fue fluyendo y cómo fue saliendo esa idea. Entonces vemos aquí, este fue lo primero que hice, un boceto en papel. O sea, ahí dibujé y salió este pájaro y me gustó mucho, decía como quiero hacer algo con este pájaro. Y entonces hice una ilustración y en esa ilustración el pájaro estaba en las ramas de un árbol y el árbol era simétrico, pero entonces me faltaba algo a este lado, entonces pues le puse el otro pájaro. Entonces ahora tenía dos pájaros en un árbol simétrico y decía, bueno, ¿ahora qué hago con estos dos pájaros? O sea, me gustaba la ilustración, pero no sabía bien qué hacer con ella. Y ahí llegó una idea de secuencia visual, donde yo decía, bueno, están los dos pájaros, este trae una cosa, este trae la otra, y se les rompen las ramas. Eso fue como la secuencia primera que se me vino a la mente, que está ahí dibujada, y ahí se nota el dibujo del pajarito, ¿no? El que les mostré al inicio, el boceto. Y por aquí vemos como algunas ideas de pronto del árbol, y bueno. Luego de eso hice este sería un formato que si lo viéramos en términos de cine sería una escaleta, que en la escaleta uno lo que hace es describir cada escena. Entonces aquí lo que hice no fue un texto literario, sino hacer un texto descriptivo, como X y Y, bueno, los dos pajaritos X y Y en un árbol. Y se va, X lo mira, Y trae algo, sí, como un texto muy básico, pero describiendo lo que yo ya me estaba imaginando que iba a pasar en cada página doble. Luego de este formato, pasé a este otro, que es un storyboard, y este storyboard pues es pasar de esas descripciones ahora a descripciones visuales, ¿sí? Ese es un formato tamaño carta, ¿sí? Un formato pequeño con bocetos bastante pequeños, en donde ya se ve visualmente cómo probablemente va a quedar el libro. Entonces aquí ya vemos aquí los dos pajaritos en el árbol, a pesar de que son unos dibujos súper esquemáticos y rápidos, pero es para poder entender yo esa secuencia visual, ¿no?
Y aquí se ve un poco cómo iba a funcionar todo, ¿no? Aquí habían 3 páginas dobles, después quité una de esas páginas dobles. Es un momento para tomar decisiones, para decir, mejor pongo 2 páginas, mejor corro esta página acá, mejor que... Sí, es un buen momento para tomar decisiones narrativas, ¿no? Para que el libro funcione. Y bueno, ahí se nota un poco como la historia. Luego un estudio de personajes, ¿no? Como ver más o menos cómo podían moverse ellos, cómo podían interactuar con las ramas. Y luego viene una maqueta. Esa maqueta, creo que, bueno, ahorita les muestro la maqueta. Bueno, les muestro la maqueta de una vez, pero no sé cómo volver al... Aquí. Ay, aquí. Es que no ve. Eso, ya. Es que... Listo. Eso. Entonces, una maqueta, pues ya es, pasé de ese formato pequeño, de esa hoja, a más o menos el tamaño del libro para yo poder ver cómo funcionaba el libro, pero en boceto. Entonces aquí vemos lo que ya vimos, pero en boceto, ¿no? Entonces ahí están los bocetos de los pajaritos. Yo lo que hice fue fotocopiar el árbol, entonces luego corté y pegué los dibujos de lo que seguía, entonces ahí se nota como eso. Y bueno, ahí está la maqueta del libro. Y esto fue lo que le pude presentar a la editora antes de ponerme a ilustrar, ¿vale? Entonces seguimos donde estábamos. En este escritorio. Bien, ya le estoy cogiendo. Entonces ya luego sabía más o menos qué técnica quería. Entonces dije, bueno, lo voy a pintar con acrílicos, pero quiero hacerlo de manera digital. O sea, entonces hice una parte manual, que fueron como los pajaritos, los objetos. Eh, Aquí está el árbol, y a ese árbol le puse un fondo. Ese fondo pues es un papel craft que escaneé. Buenas noches. Es un papel craft que escaneé y entonces hice por capas. Entonces esta, por ejemplo, la capa de atrás es el papel, luego está la capa del árbol, luego está la capa con los pajaritos y luego vemos los objetos y están incrustados entre las ramas. ¿Sí? Entonces, eso, de esa manera pensé el libro de manera, pues digamos, en el formato digital que me servía por capas para poder mover los objetos. Pensando también en libro interactivo, que se pudieran mover las cosas, que ahorita en la plataforma de Makemake está. Entonces yo les pasé los archivos así para que ellos puedan mover los objetos. Es serie animada también, entonces si se meten a RTBC Play van a encontrar la serie animada de Los Pajaritos y fue con un amigo uruguayo que es autor de libros también, ilustrador, pero también es director de animación. Y él me dijo como quiero hacer la serie animada, entonces, y quedó increíble, se les recomiendo. Hice también el juego de mesa de los pajaritos, entonces también, o sea, esto también para hablar como de las posibilidades, digamos, transmedia o las posibilidades como de otros proyectos a partir de una idea o a partir de una narrativa, ¿no? Bueno, ahí ya les mostré la maqueta y las... Entonces, esto como para hablar un poco de procesos creativos en términos generales, más o menos cómo pueden ser los procesos de un libro. Ahora, hay libros que requieren de una mayor investigación. Este entra en lo onírico y es como un poco un juego ficcional donde pues, no necesitaba tampoco gran despliegue, digamos, de investigación. Pero vamos a mostrar otro libro, Jacinto y María José. Y se los leo primero y ahorita seguimos charlando. O sea, voy leyéndoles y les voy mostrando y charlando un poco. Me gusta Jacinto. María José es muy linda. Bueno, entonces en esta vemos a los 2 niños sentados, ¿no? Como, y aquí hay una casita. Y bueno, salen los niños como en busca de aventuras. No sé, ella lo está indicando como que baje unos cocos y vemos que aquí sale como la cola de un animal y pues le tiran un coco y los persigue. Aquí se esconden de ese jaguar, siguen su camino en la lancha, llegan al otro lado del río, atraviesan un pueblo, se hacen amigos de los niños del pueblo, juegan fútbol, se agarran de la mano, ya está de noche, y llegan al otro lado pues le dieron la vuelta y dice, me gusta Jacinto, María José es muy linda.
Entonces, lo que tiene este libro es que pues empieza en esta casa, termina en la misma casa. Es un libro circular. Yo lo pensé también como un acordeón, o sea, como que es una imagen así larga, si lo ven, pues es una línea de horizonte que se está repitiendo, que se mantiene, ¿cierto? Y esa línea sigue durante todo el libro. Entonces eso, algo de lo que les quiero hablar con los libros que traje de ejemplos es de distintas posibilidades, digamos, estructurales en los libros, formas como uno estructura libros, formas como uno puede pensar las secuencias visuales. Bueno, hay varios temas que quiero mostrarles después, pero en el transcurso de la charla vamos viendo todos estos temas. Algo de lo que estábamos hablando eran los procesos de investigación y de referentes. Bueno, voy a cerrar esto para no confundirme tanto. Entonces vamos a ver, por aquí tengo procesos Jacinto y María José. Entonces, en Jacinto y María José, pues es un lugar ficcional, o sea, como que las palmeras son inventadas, el lugar es inventado, pero tomé como referencia el Pacífico colombiano. Sí, ese fue mi referente, pero no quería decir, este es un libro sobre el Pacífico colombiano, quería tomarlo de referente y hacer un libro ficcional, para no quedarme totalmente ligado y tener que hacer exactamente qué pasaba en el Pacífico. Entonces, claro, aquí hay un poco de dibujos como de documentación. A ver, pero porque no sé cómo, creo que es con esta, sí. Eso, entonces ahí empecé como a hacer muchos dibujos, también pruebas de color, empecé a ver como más o menos qué color me podía servir. Por ejemplo, algo que hice acá fue aprovechar el papel craft y generar con humedad, ¿sí? Como que yo pensaba en el Pacífico, pensaba en lluvia, ¿no? En un ambiente húmedo. Entonces, el papel, ahí hablamos también de la técnica, ¿no? En este caso, la técnica, en cada libro voy encontrando la técnica que necesita el libro, no es como no sé, como que el libro me va pidiendo la técnica para poder contar. Entonces aquí pues también más pruebas de color y de personajes. Aquí hay, como me imaginé el libro, me gustaría en algún momento publicarlo así como un acordeón, ahí se nota más o menos cómo funciona esa secuencia completa. Un poco de peinados también, y yo no había ido al Pacífico, entonces fui a la biblioteca de antropología y empecé a buscar en la biblioteca referentes como de arquitectura del lugar, textos que hablaban sobre el Pacífico colombiano. Eso, entonces fue un libro que requirió de más, como de investigar un poco más, de estudiar un poco más, de tratar de entender mejor el lugar en el que estaba haciendo el contexto. Pero como les digo, pues no sé, las palmeras fueron inventadas, todo fue más como agarrar ese referente y a partir de esos referentes interpretar y hacer mi propia interpretación del lugar. Entonces, bueno, ahí como para ver un poco de esos procesos de Jacinto y María José y pues también como las diferencias que hay con otros proyectos. Creo que no traje el viaje de los elefantes, pero se lo puedo mostrar aquí en, en pantalla. Es que, a ver. Sí. Ah, se puso una encima de la otra, creo. Ay, no se deja. Es que se abre de una. Entonces voy a usar este mejor. Listo. El viaje de los elefantes. Entonces voy a leerlo desde acá. Viajar es como amar. A veces empiezas una búsqueda que parece interminable. A veces paras en un lugar que te gusta. A veces debes marcharte y a veces empezar de nuevo. A veces te pierdes. A veces dices adiós. Y a veces te quedas. Y ahí termina. Con este libro quiero
pues mostrar algunos referentes también, pues en cuanto a procesos creativos, el viaje de los elefantes. Para el viaje de los elefantes, primero hice muchas composiciones. Yo les mostré la idea del storyboard como este papel con cuadritos pequeños. Hice algo así, pero sin pensar en una secuencia visual. Solo fueron cuadritos pequeños simbolizando páginas dobles, con muchas composiciones de elefantes en interacción pues, con escenarios, ¿no? Y entre esas composiciones salieron algunos elefantes pequeños en un mundo grande, y hubo una que era unos elefantes sobre una telaraña. Y esa fue la que me hizo como clic. Ahí yo pensé en 5 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Entonces, claro, esa imagen de unos elefantes chiquititos en una tela de araña, pum, ahí me llevó a, voy a hacer un libro de unos elefantes que estén en un universo gigante y ellos sean chiquititos. Bueno, antes de eso, digamos, la primera idea como el germen del libro, yo había hecho unos ejercicios con formas geométricas, y entonces había hecho un triángulo, un círculo, un cuadrado, un rectángulo, creo, un óvalo, y con negro, con tinta negra, y les puse patitas y les puse eh, trompa y orejas. Entonces tenía 5 elefantes caminando uno detrás de otro. Entonces yo me quedé mirándolos, yo no sé si salen, no, aquí no sale esa. Yo me quedé mirándolos y decía como, aquí hay algo, aquí hay un libro, son unos elefantes que están viajando. Entonces escribí El viaje de los elefantes. Entonces ya tenía el título del libro y una primera idea. Entonces de ahí fue que salió esta idea de quiero hacer un libro con viajes con elefantes que estén viajando. Después de eso fue que hice las composiciones que les contaba. Y bueno, ahí el libro fue saliendo y siguió un poco los procesos que les mostré ahorita de pajaritos, de los 2 pajaritos. Pero aquí lo que les quería mostrar más que todo era el tema de las pruebas con las técnicas. Porque, como les decía, como que para cada libro voy encontrando una técnica que me sirve más. Y aquí yo fui explorando con distintas técnicas, con distintas posibilidades, como con óleos, con acrílicos, con témperas, bueno, con de todo un poco. Eh, y esa parte la disfruto mucho porque es muy libre, ¿sí? Es como muy espontánea. No estoy pensando en la ilustración terminada, sino estoy pensando en explorar con técnicas hasta encontrar la que yo diga, esta es la que el libro necesita, ¿no? Entonces, es un momento de mucha libertad, de mucha expresión, hasta que llega el punto en que uno dice, bueno, creo que esto es lo que el libro necesita, y ahí ya vuelvo al storyboard y agarro como esos bocetos que tengo y empiezo ya a hacer como las ilustraciones terminadas, ¿no? Bueno, eso. Voy a mostrarles hablando de, voy a hablar ahora un poco como de técnica y color, ya que estamos hablando como de técnicas, hablemos de Viernes Verdes. Entonces voy a leerles Viernes Verdes y ahorita pues seguimos la charla. Verde. Verdura verde. Viendo verduras verdes. Viernes viendo verduras verdes. 20 viernes viendo verduras verdes. 20 viernes viendo verduras verdes y vistosas. 20 viernes viendo verduras verdes, vistosas y venenosas. 20 viernes viendo verduras verdes, vistosas y venenosas que venían. 20 viernes viendo verduras verdes, vistosas y venenosas que venían de vacaciones. 20 viernes viendo verduras verdes, vistosas y venenosas que venían de vacaciones a visitarme. No. Antes de hablar de este, voy a leer este. Así vemos los 2 libros como Toro Rojo. Al toro rojo no le gusta el cielo azul, ni el pasto verde, ni el sol amarillo. No le gustan estos, ni los otros, ni aquellos, ni nadie, ni nada. Ya termino.
Entonces, aquí vemos, por ejemplo, dos libros que son muy distintos en su contenido también y en el manejo del color. En este caso vemos un libro más juguetón, que de pronto se puede acercar más al mundo infantil, que juega con la letra B, como con el color. En este vemos un libro un poco más complejo, ¿sí? En este, por ejemplo, hay una acumulación, ¿sí? Como que hay primero un zoom, entonces es un zoom, es como si hubiera una cámara, y esta cámara se aleja, y entonces vemos que se alejó y un pimentón, y se aleja un poco más y sale otra verdura, y se aleja un poco más y hay una... ¡Ay, hijo de madre! Abajo. ¿Alguien me ayuda con el gatito, por favor, para continuar? Es que no quiero... Gracias. Y claro, llega un punto en que la cámara se queda quieta y empiezan a salir los ojos y bueno, todas las partes de las verduras, pero entonces hay una, ¿cómo se llama? Ahora se me olvida el nombre, eh, como que se va acumulando y el lector está ahí viendo qué va a pasar, como una especie de intriga de qué pasa, como ahorita se me fue el nombre, pero al final se resuelve con este rojo intenso, ¿no? Como con este golpe de color. En el caso de Toro Rojo, pues vemos que es un libro que tiene un contrapunto, ¿sí? Dice al toro rojo, pero si vemos bien la imagen, pues ¿de qué color es el toro? Claro, y dice no le gusta el cielo azul, pero vemos que el cielo es gris. No le gusta el pasto verde, pero ¿de qué color? Es rojo, ¿no? Y no le gusta el sol amarillo, pero vemos que no es amarillo, es rojo, ¿no? Entonces, aquí hay un juego de percepción de lo que dice el texto y lo que cuenta la imagen, y eso es como lo rico de todos los libros que vamos a ver, y es que el texto puede ser una cosa, pero la imagen de repente cuenta otra, ¿no? Eh, es muy distinto leer este libro, leérselos sin ver la imagen, ¿no? Les puedo decir verde, verduras verdes, viendo verduras verdes, ¿sí? Pero ustedes de pronto no se van a hacer las imágenes que están en el libro, ¿no? Entonces aquí se necesita de esta relación de imagen y texto para complementar la información. En este libro pues también, ¿no? Y vemos que ahí es un toro que está con rabia, ¿no? Y que no le gusta nada y que está peleando con todo. Y llega un punto acá donde dice ni nadie, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Que se ve en el agua, ¿no? Hay un reflejo en el agua. ¿Y de qué color es el reflejo? Y aquí, ¿qué pasa? Que se lanza contra ese reflejo, ¿no? Y aquí vemos que salen unas onditas azules y de repente pues vemos calma. Calma tanto en el color como en el texto también. En este momento el libro se vuelve mudo. Y, y sale el toro. ¿Y de qué color sale? Rojo. ¿Y de qué color es el...? O sea, bueno, sale el... Y vemos que de qué color es el cielo. Es azul y el sol amarillo y el pasto verde, ¿no? Y el toro rojo. Y el libro pues empieza y termina con esta página, ¿no? Pues que nos muestra como eh, el mismo escenario, solo que con distintos colores. Ahora, este tipo de libros requieren de que el lector se involucre más, de que el lector lea las imágenes y que, o sea, si llega un punto en el que está leyendo y se le fue el texto y no estaba leyendo imágenes, le va a tocar devolverse y volver a leerlo y decir como no, tengo que ver bien qué pasó. Entonces, muchos de estos libros involucran como esa necesidad de que el lector de verdad lea imágenes. Y un poco pues trae estos dos libros para que veamos la importancia de la imagen en los libros ilustrados. Ya casi termino con los míos para que pasemos a ver otros libros. El libro A pesar de todo y el libro Tortuga fueron reconciliaciones con diseño gráfico. Yo les había dicho al inicio que yo no quería ser diseñador gráfico, que yo era ilustrador, que yo era autor de libros, que no pensaba terminar la carrera. Pero después empecé a darme cuenta que los elementos del diseño están muy presentes en los libros y libros como este fueron retos que me puse. O sea, voy a contar con la menor cantidad de elementos posibles una historia. Lo mismo Tortuga, ¿no? Con composición, con ubicación de las tortugas en la página, ¿no? Como muchas de estas decisiones son decisiones de diseño, ¿no? El formato también, claro. O sea, pensar que el libro sea de esta manera, sea vertical, que ahorita vamos a hablar de formatos también, es algo que tengo ahí para mostrar también cómo el formato libro
o el objeto libro también hace parte de la narrativa, pues entonces lo vamos a ver en un rato. Pero sí, el formato también es uno de los elementos que está ahí. Voy a quitarme esto. Entonces, vamos a leer a pesar de todo. ¿Listo? ¿Será que es mejor acá o en la pantalla? Ahí está bien, ¿cierto? Listo. Estaba solo y te encontré. No sé si te encontré yo a ti o tú a mí. Entonces decidimos caminar juntos. Conocernos, disfrutar, vivir. De pronto aparecieron las adversidades y juntos las afrontamos. Descubrimos diferencias y complicaciones. No siempre es fácil resolverlas. Enfrentarlas fue más difícil de lo que creímos, porque todo se rompe y nos distanciamos y nos perdemos. A pesar de todo, la valentía, la perseverancia, el coraje y el amor nos llevan adelante a lograr lo que deseamos, a luchar por lo que amamos, a aprender en el camino. Un momento. A seguir juntos. Juntos a pesar de todo. Hablando, retomando el tema del diseño, hay elementos como por ejemplo la repetición, la trama, y también jugamos con el contrapunto, ¿no? Dice estaba solo y vemos que hay un montón de pingüinos, ¿no? Y si vemos acá, pues dice y te encontré, ¿no? Esos dos pingüinos pues están en la página de atrás en la misma ubicación, ¿no? Que son este y este. Entonces uno repite y se quitan todos el resto y quedan en la misma ubicación. Y luego decimos, no sé si te encontré, yo a ti, están en esta página. O tú a mí, y están en la otra página. Entonces, esos son como detallitos, elementos básicos de diseño, como de ubicación, de mover los elementos. Aquí vemos, por ejemplo, este sol que aparece y que va creciendo y va creciendo y los pingüinos van disminuyendo y el sol va creciendo y crece hasta que llena la página y los pingüinos se ponen pequeñitos. Pero también vemos una línea de horizonte que va bajando, ¿no? Esta línea baja y baja hasta que desaparece. Entonces, aquí hay como muchos elementos de que uno en diseño gráfico, por ejemplo, ve cómo construir un cartel, ¿no? Un cartel es una imagen de alto impacto que uno ve y tiene que ser contundente y tiene que decir algo en el momento en que lo vi. Entonces, claro, muchas de estas imágenes pues tienen que ver con eso, ¿no? Como una diagonal así, tiene que romper, tiene que decir algo, ¿no? Entonces, tiene que impactar. Entonces, esa es como la idea también, digamos, el diseño puesto también en función narrativa. O esta ave, este pingüino nadando contracorriente, o sea, nadando al revés de cómo viene el libro, ¿no? Y decir, nos llevan adelante, a pesar de que está... Entonces, bueno, son todos juegos que uno se permite también desde elementos como el diseño, el color, ¿no? Aquí vemos que el color también tiene una importancia, ¿no? Como que el color, cada color es hasta... Son escenarios, ¿no? O son personajes, pueden ser también, ¿no? El personaje, o sea, la nieve, el sol, el agua, ¿sí? Entonces cada uno de esos colores también están simbolizando algo, ¿no? Entonces, bueno, como para ver. Ahora, en este caso, por ejemplo, fue una situación que me pasó, como una relación amorosa, y ahí esa relación me llevó a pensar en un libro que al final pues es una metáfora hecha con pingüinos. Pero yo no quería cerrarlo a una relación heterosexual de hombre y mujer. Entonces aquí puede ser un papá y un hijo, pueden ser dos primos, pueden ser una tía y el sobrino, pueden ser dos amigos, puede ser cualquiera, y eso es lo que me parece rico también de hacer libros, y es que no tiene que ser específicamente lo que me pasó a mí. O sea,
es algo que dejo abierto para que los lectores, cada uno se encuentre con el libro y decir, este libro me pasó a mí o este libro también me pertenece, ¿no? Porque cada uno va encontrando esa lectura propia. Algunos y los otros, pues es un libro que vamos a leer, ahorita seguimos hablando. Algunos y los otros. Algunos no tienen familia, otros sí. Algunos vuelan en compañía, otros deciden quedarse. Algunos huyen para no volver jamás, otros permanecen unidos. Algunos disfrutan la compañía, otros prefieren la soledad. Algunos están juntos aunque no quieren. Otros quieren estar juntos pero no pueden. Algunos tienen familias diferentes, otros también. Algunos son inseparables, otros encuentran distintas compañías. Algunos se fueron y ya no están entre nosotros. Otros recién llegaron. Algunos y otros vuelan y siguen su propio camino. En el caso de algunos y los otros, pues creo que se han dado cuenta, me gustan las aves. Pero no solo es que me gusten, sino también hay una postura también hasta ideológica con el hecho de poner aves en los libros, porque estamos en el país con mayor diversidad de aves del mundo, ¿sí? Y ni sabemos a veces, nos enteramos, ni sabemos qué aves tenemos en Colombia. Entonces también es como, bueno, ¿por qué no nos vemos a nosotros, no? ¿Por qué no vemos qué animales tenemos, qué nos pertenece, no? Y en este caso, por ejemplo, yo fui al Aviario Nacional en Barú, en Cartagena, los que no lo conocen y tienen la oportunidad, y bueno, no en Cartagena, cerca de Cartagena, les recomiendo pues porque es un aviario de conservación de aves colombianas, de especies colombianas, y pues tienen un montón bueno, está re lindo. Y en esa caminata pues me encontré con esta ave. Y cuando la vi fue como, ¿en serio está aquí en Colombia? Y es una ave como de 1,40 más o menos, o 1,50, 1,40, con una envergadura como de 3 metros. Es una impresionante. Entonces, claro, apenas la vi fue como, me impactó y empezó a moverse y a aletear y todo. Y yo dije como, es increíble que tengamos esta ave acá o sea, yo tanto tiempo y no sabía. Y yo me quedé en la mente como tengo que algún día hacer un libro con esa ave, o sea, como que tengo que... pero se quedó ahí, eso fue hace como 10 años. Y en la pandemia empecé como a charlar con amigos, a vivir situaciones, a ver qué le pasaba a todo el mundo. Y empecé a tener reflexiones alrededor de la familia, o de la soledad, o de las distintas compañías, o de las distintas formas de relaciones humanas. Entonces, claro, ahí llegó el clic y dije, voy a usar esta ave para este tema y bueno, ahí se fue desarrollando. Eh, Les leo este último y entramos a ver los otros libros. Este se llama Antonia Valrío, ¿vale? Entonces, Antonia, pues es esta perrita que está aquí en la portada. Aquí empiezan las guardas y vemos que en las guardas Antonia está corriendo. Y por aquí hay una casa, hay unas maletas, hay unas cajas. Antonia llega al borde, a la orilla del río. Y llega una niña y la niña pues abraza a Antonia. Como que son muy buenas amigas. Y luego llega un niño con una gallina, que es como su mascota. Sigan. Sigan. Ah, muy bien. Entonces llegó el niño con la gallina, ¿no? Y luego llegan unos niños, como unos mellizos, con un lorito en una jaula. Luego llegan los familiares, los papás de la niña, que están cargando objetos, ¿no? Que están cargando cosas. Luego llega la familiar del niño, que también está con objetos y con cosas y con bolsas. Vemos que hay una cara de preocupación, como que algo pasó. Sí, ahí se están hablando y como que pasó alguna cosa. Y aquí vemos el papá de la niña y Antonia, la niña pues mirando hacia el otro lado del río, ¿no? Como viendo algo, ¿no? Esperando algo. Aquí vemos que llegan como los familiares de los mellizos también cargando cajas y también hay como una cara de preocupación, como que algo pasó. Y aquí está llegando un barco que se llama Niño Chévere. Ese barco llega a la orilla del río, todos se suben al barco y
A veces es difícil agarrar al revés, listo. Atraviesan al otro lado del barco, del río. Y ahí se despiden del señor de la lancha y empiezan a caminar por la selva, ¿no? Como atravesar esa selva. Y hay algunos peligros, ¿no? Hay unos micos que se están robando ahí las cosas y bueno. Pasan al otro lado, vemos que salen cansados, despeinados, sin los objetos que llevaban, o sea, llevan algunos, pero no todas se perdieron algunas cajas, algunas cosas. Y aquí vemos que la niña y la mamá están diciendo, Antonia, Antonia. Y aquí la niña grita, Antonia. Y bueno, pues empieza a oscurecerse, entonces ya toca seguir el camino. Los adultos pues siguen, los niños pues consuelan a la niña por su pérdida. Aquí vemos que el papá otra vez está como haciendo dedo, como buscando transporte. Los niños sueltan el lorito, están descansando un poco mientras consiguen transporte. Aquí consiguen quien los lleve y ahí termina el libro. Bueno, eso es ahí vemos como distintos tipos de libros, ¿no? Como distintas posibilidades de contar historias, distintas narrativas también. Yo siento, por ejemplo, que en este caso, pues yo soy autor colombiano, nací aquí desde niño, he estado viendo noticias colombianas, viendo desapariciones, viendo muertes, viendo un montón de cosas que uno desde niño empieza como a acostumbrarse y llega a un punto en que a uno ya no le duele, ¿no? En que ya es normal, ¿no? En que ya son más muertos, ¿no? O sea, uno empieza a normalizar la muerte y las pérdidas y es muy duro que nos pase eso, es muy duro que ya se vuelva normal y natural eh, eso, ¿no? La muerte de nuestros compatriotas. Eh, y yo creo que uno como autor que ha vivido estas experiencias, pues siente la necesidad también de generar este tipo de obras que conecten a los lectores y que generen empatía, ¿no? Que generen conexión también y que se entienda, pues, como las problemáticas que estamos viviendo en nuestro país. Eh, Hay ya detallitos, digamos, simbólicos, por ejemplo, las tres familias que hay, pues una familia es afrodescendiente, la otra es indígena y la otra pues son campesinos, que han sido los mayores afectados por la violencia en Colombia. Hay un barco que se llama Niño Chévere, ese barco, pues cuando estaba haciendo el libro, fui a ver la exposición de Jesús Abad Colorado, un fotógrafo del conflicto de Colombia armado, la exposición se llama El Testigo y estaba, o no sé si todavía está, en el claustro de San Agustín. Y claro, el barco se llamaba distinto, se llamaba Puro Flow y era como un man buena onda el del barco, ¿no? Y hacía como más alusión a la banda de música de mi hermano. Y yo decía, no, pues que sea un tipo buena onda, pero vi la exposición y había un barco y el barco se llamaba Niño Chévere y ese barco traía pues cuando hubo la masacre en Bojayá, pues la gente tuvo que irse del pueblo y el barco lo que hacía era traer gente del otro pueblo hacia Bojayá. Entonces, claro, aquí ya hay algo simbólico, ¿no? Ya está hablando de otras cosas. El que conoce el barco, pues va a entender o hacer conexiones, ¿no? Entonces, yo creo que esos son como lecturas que uno le deja a los lectores, ¿no? Como valga la redundancia, pues, o guiños que se dejan, pues, para que los lectores encuentren nuevas interpretaciones y lecturas. Como para mostrar otro tipo de libro también, bisiestos. En este hago como una introducción ficcional en la que digo que hay unos personajes que nacieron el 29 de febrero, que son bisiestos. Y bueno, hay un texto para cada uno de ellos. Eh, Aquí también me interesa más es como esos juegos entre texto e imagen, textos más largos. Voy a leerles este, que fue como el primero que escribí, que se llama Las penas de Patricio. Patricio padecía una patología muy poco conocida. Era patiplano y pataleaba de para atrás. Sus patochadas eran precarias, patinaba de noche y pernoctaba de día. Se ponía pullover en Pernambuco y playera en la Patagonia. Lucía patético en pantuflas y hasta pagaba penitencias pentecostales por sus pecados. Permanentemente perdía las palabras cuando anhelaba parlotear, pregonando impertinencias palúdicas y palimpsestos plasmados en piedras paleolíticas. Pasaban las noches y perseveraban las pesadillas de Patricio en su penumbra pitagórica por pensar en paralelepípedos y pentagónicos, hasta que sus pataletas llegaron a la postrimería y en un periquete perentorio le dio un patatús sin parangón. Y bueno, así es un libro muy juguetón, ¿no? Como este, por ejemplo,
se llama La Cholita Cochabambina y dice, y era luchadora de cuadrilátero y tocaba charango y cantaba calampeo y guayno y bailaba cueca y hablaba de política y lideraba grupos y hacía protestas y viajaba por el Titicaca y pasaba por Copacabana y por Puno y por Desaguadero y por Yunguyo y hablaba quechua y español y también inglés y comía alpaca y papa y bebía pisco y chicha y vestía con piel de llama y tenía por mascotas una vicuña y una alpaca y usaba una pollera que tenía cóndores y montañas y formas precolombinas y tenía 3 maestrías y un doctorado y era independiente y disfrutaba de la buena compañía y era inquieta y paseaba por el Mercado Rodríguez y por la calle de las Brujas y por el Salar de Uyuni y por Potosí y por Sucre y por Santa Cruz y por Oruro y... Ya ahí conté. Entonces cada texto es eso, son como juegos de algún modo como literarios, no sé, aquí hay una receta, una fórmula médica, por aquí habla de un palomero, entonces es como con términos futboleros. Este es un sospechoso, una lista de cosas que no le gustan a este personaje, bueno, así, ¿no? Entonces fue como más un juego, termina como un epitafio, ¿no? Como Antonio Vicente Vargas, ahí está la fecha, acá yace el ranchero temerario que cimbroneó las cuerdas y estremeció los cuerdos. Y bueno, eso. Entonces, para ver otro tipo de libro también, una canción, ¿no? De todo un poco. Entonces, es rico como la libertad que ofrece hacer este tipo de libros, ¿no? Como que les mostré uno que eran solo preguntas, otro donde pueden haber canciones y otros de pronto con una narrativa secuencial. Eh, Eso, entonces ahí pude como mostrarles un poco de mi trabajo también para que lo conocieran. Eh, y ahora voy a mostrarles, como les comentaba al inicio, un poco de autores latinoamericanos para hablar también de otros temas y también de temas que he venido tocando. ¿Listo? Entonces, eh, hay un asunto, pues para los que de pronto estén entrando al mundo de la creación, que estén de pronto ilustrando, haciendo arte, y en general es como la búsqueda del estilo. Uno siempre se pregunta como, yo quiero tener un estilo, ¿no? Yo quiero conseguir ese estilo que me identifique frente a los otros creadores, ¿no? Y en el caso de la ilustración, yo creo que puede haber 2 tipos de ilustradores, como ilustradores que tienen un estilo definido y tienen todo el universo alrededor de ese estilo, que pueden ser de pronto bastante común, como encontrar Satoshi Kitamura, Isol, como no sé, distintos ilustradores que tienen ya todo un universo y uno ve la línea o el color que manejan o el tipo de ojos o cosas y uno dice como ese autor es tal. Y hay otros que de repente eh, necesitan cambiar de estilo con cada proyecto. Entonces está bueno también entender eso, ¿no? Como que el estilo de repente sea distinto para cada creador, ¿no? Como que no todos de pronto necesiten tener un estilo definido, algunos de pronto necesitan cambio, otros de pronto sí prefieren armar un universo alrededor de sus personajes y ambas formas de creación son válidas y ambas también tienen que ver con formas de ser y con personalidades y con formas de relacionarse con su arte y con sus gustos, ¿no? Como lo que más les fluye y lo que más sí, lo que más fluye. Quería mostrarles algunos ejemplos, eh, como este, que se llama Griso el Único, de Roger Melo. Roger Melo es ilustrador brasilero, autor, creador de varios libros. Y en este libro, Roger pues nos muestra un unicornio, y es un unicornio que está buscando otro unicornio en el mundo. Es el único unicornio que está buscando una pareja. Y entonces ese unicornio pasa por distintos lugares y empieza a buscar, bueno, entonces no lo voy a leer, quiero más como mostrarles las imágenes del unicornio haciendo como esa búsqueda. Pero entonces lo rico de este libro es precisamente la manera como Roger Melo nos muestra el unicornio pasando por distintas épocas del mundo, pero también de la historia del arte. Y eso me parece pues, valiosísimo. Y aquí pues ya nos muestra la página 6 a la 7 basada en el arte germánica, por acá hay otra en arte africana, en silogravuras de la... Bueno, como que cada una tiene un momento histórico distinto, entonces es muy rico como permitirse precisamente esos juegos en los libros, ¿no? Yo les mostré en Preguntas Animales también ese juego, ¿no? Como que cada página tiene un estilo totalmente distinto y son personajes totalmente distintos, entonces aquí también vemos eso. Eh, Tenemos Gusti. Gusti
tiene una obra bastante grande y muy chévere, pero en este libro vamos a ver ese manejo de estilo, ¿no? Él a veces puede jugar con la abstracción, a veces puede ser un poco más realista su dibujo. Y voy a leerles esta parte, me parece también lindo como leer un poco. Recuerdo hace unos años haberle pedido al universo, al gran espíritu, o como quieran llamarlo, la oportunidad de experimentar el amor incondicional. Nada de pequeñas aproximaciones, sino el amor verdadero. Se ve que hay que tener cuidado con lo que uno pide, porque se te concede. El libro se llama Malco y Papá. Cuando Malco nació, atacó mi castillo con todas sus fuerzas, con todo su ejército. Entonces por acá vemos a Malco y como todo el ejército de Malco. ¿Por qué Dios? A veces con los hijos pasa como con el dibujo. No te sale como lo imaginabas. A un dibujo lo puedes romper y volver a hacer, lo puedes borrar. O hasta puedes retocarlo, mejorarlo a tu gusto, perfeccionarlo con el Photoshop. Pero con el hijo de verdad, eso no lo puedes hacer. Eso me ocurrió con Malco. No era como me lo había imaginado. Llegó antes de tiempo, sin avisar, y no lo acepté. No lo acepté. Y bueno, ahí él empieza a hablar de toda su relación con Malco, con su hijo, que es un niño con síndrome de Down, y habla como también, por ejemplo, la mamá que desde siempre tuvo una aceptación común como de mamá y dijo, es mi hijo, y también del hermano mayor, y bueno, muestra toda la relación, digamos, de él con su hijo, ¿no? Con Malco. Pero vemos también, volviendo al tema del estilo, pues todas las técnicas que usa, ¿no? Todas las formas de expresión que usan en el libro eh, para contar la historia, ¿no? Distintos tipos de personajes. Es un libro que les recomiendo mucho. Bueno, hay también dibujo más cercano al realismo, hay de todo, ¿no? Él tiene una destreza increíble en su forma de dibujar, ¿no? Entonces les recomiendo que se termine de leer el libro, que lo lean todo, pero pues yo creo que eh, varios de los libros les voy a hacer eso, como tocaditas para que después ustedes vayan y los busquen. Pero por ahora estamos hablando del estilo, ¿no? Como de esas posibilidades como de trabajar distintos estilos en un libro. En este que se llama No juzgues a un libro por su cubierta, de Alejandro Magallanes, él es mexicano. Ah, bueno, ahí les estoy diciendo, ¿no? Gusti es argentino, vive en Barcelona. Roger Melo, pues como les decía, es brasilero. Entonces, aquí Alejandro Magallanes, pues, hace un juego que ahorita lo leemos, pero en cada imagen, pues, tienen como distintas técnicas. Entonces, también para ver eso, ¿no? Como que hay libros que pueden requerir de eso, como de distintas posibilidades técnicas y de estilo y de juego con la imagen. Hay otros que de repente no, que de repente sí necesiten una secuencia visual y unos personajes específicos con un universo creado, ¿no? Eh, bueno, eso. Ahora voy a mostrarles otros libros que, pues pensando en el estilo, yo creo que es de esas reflexiones que empecé a hacer cuando estaba creando y era como cuando estaba empezando a hacer libros, que uno está buscando ese estilo visual, ¿no? Como cómo quiero yo que me identifiquen en el mundo. Empecé a encontrar también que no hay solo un estilo visual, gráfico, ¿no? Que también hay un estilo narrativo, una forma como uno cuenta las historias. Yo les mostré, por ejemplo, al inicio El animal más feroz y les mostré Preguntas animales y de pronto también Bisiestos. Cada uno tiene un estilo distinto en la narración, en la forma como cuento la historia, ¿no? Y cada libro y cada autor, pues van ustedes encontrar como distintos estilos y formas también de narrar y de contar, ¿no? Algunos más complejos, otros más juguetones, otros más... Hay de todo, ¿no? Entonces, está ese estilo narrativo, pero también hay un estilo discursivo, y es que cada uno tiene una forma de pensar y de ver el mundo. ¿Sí? El discurso que lo atraviesa uno, como uno ve el mundo, como uno se relaciona con sus pensamientos, con la vida, eh, su ideología, su postura política, todo eso hace parte de ese discurso que son ustedes, y eso es una forma también, es un estilo también de ser, ¿no? Entonces, claro, ya no es un tema solo de estilo visual, ya no es solo como yo dibujo los animales de esta manera, ahora también tiene que ver con yo también cuento las cosas de esta manera y también pienso de esta manera, y al tener esa combinación de estilos, pues ya hay
una percepción como autor totalmente distinta a solo la idea de mi trazo es este, ¿no? Eh, Al tener como esta idea del estilo, pues como tener claro un poco estas ideas, me gustaría también hablar de, de las distintas maneras como uno se relaciona con el trabajo, que pueden ser, por ejemplo, algunas desde lo personal, desde lo que yo soy, otras pueden ser desde lo local, que es como mi entorno, mi contexto, lo que conozco, y otras pueden ser desde lo global, ¿sí? Como el mundo. Entonces, claro, es distinto hacer un libro que tiene que ver específicamente conmigo y con cosas que me pasaron a mí, que son como muy personales, a un libro que de pronto tiene que ver con un contexto, mi barrio, mi país, cosas que conozco porque son parte de mi contexto. Y otra muy distinto es hacer libros que de pronto son mucho más globales, mucho más amplios y que pueden acercarse a distintos públicos en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso también está bueno entenderlo, ¿no? Que de repente cada libro sea distinto por la forma como uno los aborda. Vamos a ver algunos ejemplos como de estas aproximaciones. Eh, Veamos Un hueco. Un hueco es de Yadel Frankel, ella es argentina. ¿Listo? Entonces vamos a leerlo y ahí charlamos. Se fue y en su partida se llevó algo mío. Me dejó un hueco. Y ahora trato de llenarlo. Tratan de llenarlo. Pero sigue ahí. Sin importar lo que yo haga. Incluso hay días en los que se adueña de mí y de otros. Un hueco puede parecer un lugar desolador, y sin embargo, cada día me doy una vuelta por ahí, porque es un sitio cálido, inspirador, un sitio reparador y sobre todo seguro. Un sitio diferente a todos, a donde puedo regresar cada vez que quiera. Es que hay huecos y huecos. Y creo que el mío me acompañará siempre, porque sin este hueco ya no soy yo. Ahí termina. Eh, por ejemplo, pues tengo como la fortuna por el tipo de trabajo que hago, pues por lo que hago de conocer a muchos de los autores que les estoy mostrando. También porque les he dicho, también, al inicio les dije, viajé de mochila y al viajar de mochila también les podía escribir como, hey, soy autor colombiano y estoy yendo allá y bueno, poder hacer amigos en distintas partes. Con Yael pues hemos hablado, somos amigos y pues una de las cosas que me contaba, y bueno, que también cuenta en charlas abiertas, es que fue la muerte de una amiga suya, una amiga muy cercana, de infancia, de toda la vida, sí, murió joven. Entonces, claro, esta historia tiene que ver con algo totalmente personal, ¿no? Totalmente una cosa introspectiva que sale así de las entrañas y que nada, que plasmó en el libro, ¿no? Entonces, aquí vemos una experiencia pues muy íntima, ¿no? Muy personal. Entonces, como para ver esos ejemplos, ¿no? Que aquí en Malco y Papá pues también lo vimos, ¿no? Aquí también vemos como esta experiencia específica de esto me pasó a mí y bueno, se los muestro, pues digo, en el caso de Gusti, de esta manera, ¿no? Como con estas palabras. Entonces ahí podemos ver como distintas formas de hablar de estas experiencias personales. Mañana viene mi tío, va por ese estilo también. Vamos a leerlo. Mañana viene mi tío. Papá y mamá me dijeron que mañana viene mi tío a quedarse por unos días en casa. Genial. Así le puedo pedir que me enseñe a atajar penales. Genial. Así le puedo mostrar cómo me está yendo en la escuela. Genial. Así le puedo contar de la chiquililla de la chiquilina que me gusta. Es uruguayo el libro. Genial. Así me puede ayudar con mi mudanza. Genial. Así le puedo mostrar a mi hijo. Genial. Así festejamos que por fin me recibí. Genial. Así le puedo presentar a mi nieta. Genial. Así puede ver que todavía camino.
Y ahí termina. Al final hay una dedicatoria que les voy a leer y dice, este libro es para quienes, por causa de dictaduras militares, nunca pudieron llegar. Dice Pantana, agosto de 2014, Montevideo, Uruguay. Entonces, aquí vemos una experiencia personal, ¿sí? Como algo como que le pasó a una persona específica, ¿no? Como creció toda su vida y no pudo conocer a su tío. Pero también este texto aquí nos ancla y nos dice, bueno, también tiene que ver con desapariciones, ¿no? Tiene que ver con dictaduras, tiene que ver con muchas otras cosas. Entonces, ahí nos ponen en un contexto un poco más local, ¿no? Como de cosas que pasan, y puede ser global también, porque dictaduras han habido en todo el mundo. Entonces, eso, pueden haber conexiones que son locales y que de repente también entren en lo global, ¿no? Ahí, ya para ver algo un poco más local específicamente, Sisa Fittipaldi es también una amiga brasilera. Bueno, Pantana en realidad creo que él es argentino, pero vivió mucho tiempo en Uruguay y en Chile, entonces como que él siempre ha rondado por ahí en el sur de Sudamérica, pero eso. Y Sisa Fittipaldi, brasilera, eh, Sisa es una señora ya grande, ya mayor, que, claro, fue referente de muchos en Latinoamérica. Yo creo que hablaba con el profe Riaño y me decía que con Rhodes veían el trabajo de Sisa y decían como, no, increíble lo que hace Sisa. Y lo que tiene Sisa es que ella a veces iba a habitar, a morar con distintas comunidades indígenas en distintas partes de Brasil, ¿no? Por el Amazonas o por el Pantanal, en distintos lados. Entonces, claro, tenía como ese interés de mostrar un poco como esas experiencias o esas historias también, eh, pues relacionadas con estas comunidades. Entonces aquí vemos un trabajo de ilustración que también hay una exploración visual dentro de pronto la iconografía de los lugares, como los tipos de... bueno, eso, aquí vemos como una obra que es bastante local, si lo queremos ver también así, ¿no? Como muy centrada como en un lugar específico. Eh, y eso, como para ver de pronto algo un poco más local, ¿no? Entonces, eso, sí, Sisa Fittipaldi. Ángela Lago es también brasilera. Murió hace unos 2, 3 años, yo creo. Unos libros increíbles y este libro, De Noche en la Calle, es un libro que también lo marcaría dentro de lo local, como un contexto muy latinoamericano, y pues vamos a ver por qué. De Noche en la Calle. Entonces vemos que hay un niño con unas frutas o unas bolas. Aquí vemos que este señor pues, lo mira mal, está en un carro. Y pues nada, el niño está vendiendo, ¿no? Entonces aquí vemos esto aquí con unos perros como agresivos, ¿no? Como ladrándole. Aquí una señora como que con cara de maldad, no sé, seguramente le está robando, le está haciendo algo, no sé. Aquí vemos esta que está desconfiando del niño y está como escondiendo su bolso. Aquí vemos también el niño asomado y una mamá con un bebé, ¿no? Como dándole cariño. Aquí el niño pues está comiendo una de las frutas y le está dando una al perrito y bueno. Aquí vemos que se asoma, hay unos regalos y estos están atemorizadísimos del niño. Tomó el regalo, bueno, y hay mucha gente juzgándolo. Y lo abre y son las bolas, los mismos frutos. Y bueno, aquí se repetiría la historia. Aquí pues hay un contexto, como les decía, que puede ser muy latinoamericano o muy del sur global, ¿no? También se puede ver en países africanos, en países del sudeste asiático, pero pues está muy cercano a lo que vivimos aquí en Latinoamérica y pues en este contexto pues en Brasil, ¿no? Entonces eso, para ver más libros que pueden estar cercanos a lo global, ¿no? Camino a casa, de Jairo Buitrago y Rafael Jokten, colombianos. Bueno, Rafael nació en Perú, pero como a los 3, 4 años se vino a vivir a Colombia, entonces, nada, su obra ha sido hecha más que todo acá. Entonces, camino a casa. Acompáñame de vuelta a casa para tener con quien hablar y no dormirme en el camino. El largo camino que me aleja de la ciudad. Vayamos más rápido que todos.
y espérame. Esperemos juntos ¿qué? Entremos juntos al barrio, a la tienda donde ya no tenemos crédito. Come con nosotros. Y, si quieres, espera a que mamá vuelva de la fábrica. Puedes irte de nuevo, si quieres, pero vuelve cuando te lo pida. Ahí termina. Camino a casa. Vemos que, bueno, tiene estas huellas que son como de león y de la niña, pero al final vemos como huellas de humano, ¿no? Como de adulto y niña. Y aquí hay una foto, ¿no? Donde hay un señor con melena. Entonces también ahí empiezan a ver como temas simbólicos, ¿no? Y por aquí no se ve muy bien, o sea, no es un mensaje tan directo, pero si uno lo lee dice familias desaparecidas de 1983, 5, 3. Entonces es eso, ¿no? Como que ahí se empiezan a hacer un poco varias alusiones. También vemos como la arquitectura de la ciudad, ¿no? Como que empieza uno también a acercarse a entender pues que es un libro con una temática local, ¿vale? Y que tiene que habla también, bueno, muchos de los libros que les traje también hablan de desaparición, son muchas problemáticas que son pues muy nuestras, ¿no? Muy de que las hemos vivido un montón. Entonces decía que pues al nacer nosotros acá, de repente podemos hacer libros juguetones, porque también la vida es eso, ¿no? Es felicidad, es alegría, es muchas cosas, pero también hay temas que nos atraviesan y que son complejos y que está bueno tratar y que es importante también plasmarlos en los libros. Para hablar de cosas más globales, bueno, este no lo voy a leer completo, pero sí quiero mostrarles como un libro en el que, por ejemplo, se usaron íconos y símbolos como convenciones mundiales para contar una historia que habla sobre la vejez y sobre la muerte, ¿no? Entonces aquí vemos eso, como aprovechar símbolos, íconos para contar una historia, ¿no? Volviendo a los mismos autores, Jairo Buitrago y Rafael Jokten, aquí vemos que salen al revés, Rafael Jokten y Jairo Buitrago. Se llama un relato del Pleistoceno. Y sale al revés porque el principal, digamos, el que lleva la narrativa es la ilustración en este caso, entonces por eso decidieron poner primero a Rafael Jokten. Y vemos que es eso, ¿no? Un relato del Pleistoceno, como cosas que van pasando a una familia en esta época, ¿no? En esta etapa. Y bueno, esto como para hablar también de lo global, ¿no? Uno se puede acercar, pero también alguien en Europa o en Oceanía, en cualquier lado, puede sentir cercanía con este tema, pues porque es un tema que de repente con el que nos podemos sentir identificados todos, ¿no? También se los dejo para que luego lo lean con calma, con la calma que merece. Entonces, bueno, ahí les mostré como varios libros donde podemos entender un poco estas relaciones de la creación, tanto con lo personal e íntimo, con lo local y con lo global, ¿vale? Como para que podamos también entender cuando hacemos una obra desde dónde estamos charlando y cuál es nuestro interés, ¿no? Desde qué posición estamos haciendo el libro. Voy a mostrarles ahora un poco de secuencias visuales, distintas maneras de hacer secuencia visual. Antes, bueno, si me pueden ayudar con este, que no se me vaya a caer o algo. Antes voy a aprovechar para mostrarles acá, por ejemplo, estos puede ser. En Dos pajaritos vimos un árbol, ¿cierto? Pero ese árbol nunca se mueve del lugar, siempre está ahí. Pues creo que pensemos también en la cámara. Es como si estuviera esa cámara así puesta de frente y el árbol está, sí, tenemos la cámara y el árbol está allá y no se mueve y esa cámara tampoco. Y todo sucede con esa cámara quieta y los pájaros yendo y viniendo. Entonces la secuencia visual se da por las acciones de los pájaros, pero la cámara está ahí, ¿cierto? En este caso no, en este caso tenemos una cámara que se mueve y una cámara que está siguiendo a los personajes, ¿no? Esta línea de horizonte nos va llevando hacia adelante y esa cámara va siguiendo esa línea y va siguiendo a los personajes en ese recorrido. Entonces ahora tenemos aquí una cámara que va moviéndose. Entonces vamos a ver distintas posibilidades, tanto de la cámara como de secuencia visual.
veamos el espacio. Está en portugués, dice o espacio. Lo hicieron Blandina Franco y José Carlos Lolo. Ellos son pareja. Ella escribe, él ilustra. Y bueno, vamos a ver el espacio. El espacio, el espacio, el espacio. La galaxia. El sistema solar. El planeta Tierra. El país. La ciudad. El barrio. La calle. La casa de la cerca blanca. El cuarto lleno de juguetes. La cómoda de madera. La gaveta honda. La caja de plata. El saquito de tela. El diente de Luis. Luis. El espacio. Y ahí termina. En este caso, vimos una secuencia visual y si pensamos en cámaras, una cámara que está súper lejos y que se va acercando, se va acercando, se va acercando, se va acercando hasta llegar al espacio, hasta llegar aquí, ¿no? Hasta llegar al diente de Luis, ¿no? Entonces vemos que empieza con el espacio y esa cámara se acerca y se acerca y es un zoom in en este caso porque está llegando así y out sería hacia afuera. Eso, entonces aquí tenemos el zoom del espacio. Espacio. A ver, veamos esta secuencia visual que se da por elementos, ¿no? De elementos que uno va poniendo en la secuencia. Entonces, aquí vemos este personaje que va con unas pinturas. Ya las pinturas, esto está todo chorreado. Y aquí vemos que se gastaron esas pinturas, ¿no? Entonces ahí ya hay una acción-reacción, digamos, ¿no? Como que hay primero unas pinturas llenas y en la siguiente página esas pinturas están vacías, ¿no? Y en la siguiente página le está todo pintado y hay un dedo que lo señala. Entonces algo va a pasar con estos elementos. Y lo que pasa es que esos dedos lo agarran, ¿sí? Y el nuevo elemento es este balde. Entonces algo va a pasar con este balde, ¿no? Hay una acción y quedó mojado. Y entonces algo tiene que pasar con eso de estar mojado y pues claro, él camina y chorrea todo por acá. Y hay un nuevo elemento que es la página del libro. Entonces él agarra esa página y como que la rasga y pasa al otro lado. Y observa y hay un lápiz. Pero resulta que ese lápiz es la cola de un dragón. Y ese dragón pues está echando humo por el hocico. Y aquí digamos que el nuevo elemento es que se agarró del lápiz y pues resulta que el dragón lo ve. Y lo siguiente que pasa es que, bueno, evidente fuego. Y sale corriendo. Y quedó todo chamuscado. Y con ese como con lo carbonizado que quedó, pues empieza como a hacer arte y a pintar en la pared. Y ahí termina. Entonces aquí vimos otro tipo de secuencia visual, ¿no? Vamos a ver teléfono roto. Bueno, este lo hizo Juan G. Dobius, él es mexicano, ¿vale? Teléfono roto lo hicieron Ilian Bredman y Renato Moriconi. Las ilustraciones son de Renato Moriconi, que ahorita les voy a mostrar varios libros de él porque me parece que es muy, muy chévere su trabajo. Entonces, en la primera imagen vemos este bufón pues, diciéndole algo al rey y luego el rey diciéndole algo al caballero, el caballero al buzo, el buzo al pirata, el pirata al loro, el loro al indígena, ahí a como un chamán, sí, al turista, el turista a la señora a la viejita al lobo, el lobo a Caperucita, Caperucita al cazador, el
cazador al perro y el perro la loba. Listo, entonces ahí vimos otro tipo de secuencia visual también, ¿no? Como otra forma de contar una historia y es como, pues nos va llevando hacia adelante por el juego como de repetición de personajes, ¿no? Entonces este personaje se repite acá, luego este se repite acá y así sucesivamente. Entonces, bueno, formas de hacer secuencia visual hay bastantes. En este libro que se llama Carona, de Guilherme Karsten, él es brasilero también, tiene apellido Karsten porque en el sur de Brasil pues hay mucha migración alemana, hubo mucha migración alemana. Y en Carona pues ahí es una acumulación, que es otra forma de secuencia visual. Como vimos en Viernes Verdes había acumulación, en Pajaritos también, en Dos Pajaritos. Aquí vemos un personaje que está subiendo cosas al carro, se va de viaje y empieza a ver personajes aquí que le hacen dedo, ¿no? Carona es como hacer dedo en portugués. Y empiezan a subirse en el carro y bueno, el carro está siempre en el mismo lugar, pero van llegando cada vez más personajes que se suben al carro y que lo llenan. Y bueno, sí, esto más para mostrarles secuencias visuales, ¿no? Ya después pueden leer, buscar los libros y leerlos, pero aquí vemos eso. Aquí no le pararon al lobo y bueno, sigue la historia. Pero eso como para ver otro tipo de secuencia visual. Vamos a leer Una planta muy hambrienta, de Renato Morricone, el mismo de Teléfono sin fin. Una linda plantita se reveló aquel día soleado. No sé si se reveló de pronto, como floreció, salió. Pero el sol no la satisfajo, no la satisfizo. Gracias. Pues era una planta que come bichos, una planta carnívora. Por eso comió una lagartija que pasó por cerca, así que pasó cerca. Después se comió una mariposa y la planta creció y el hambre también. Después se comió una araña y la planta creció y el hambre también. Después comió una lagartija y la planta creció y el hambre también. Después se comió un conejo, la planta creció y el hambre también. Después se comió a un gimnasta, ¿sí? Un gimnasta. La planta creció y el hambre también. Después se comió a un oso equilibrista. La planta creció y el hambre también. Después se comió una vaca paracaidista. La planta creció y el hambre también. Después se comió un avión entero. La planta creció y el hambre también. Después se comió un mamut volador. La planta creció y el hambre también. Después se comió un grupo de brujas. La planta creció y el hambre también. Después se comió unos alienígenas. Y la planta creció y el hambre también. Después se comió un dragón. La planta creció y el hambre también. Después se comió un coro de ángeles. La planta creció. Satisfecha, resolvió parar de comer y descansó. Entonces, la planta carnívora fue comida por un dinosaurio herbívoro. Y ahí termina. En este, por ejemplo, vemos una secuencia que funciona también por tamaño, ¿no? Como que el tamaño va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces, bueno, quería mostrarles eso, como distintas maneras de hacer libros por secuencia visual. Yo creo que estos los dejamos para ahorita en un rato, para que alcancemos a ver, porque yo creo que ya se está acabando el tiempo y faltan todavía libros por ver. Sí, cuando uno le leen es rico. Quería mostrarles también, bueno, aparte, yo creo que convencionalmente, y voy a aprovechar y tomo agüita y me siento un poquito. Cuando uno aprende de narrativa y cuando uno aprende a contar historias, normalmente le enseñan a aprender a contar historias desde la narrativa convencional de inicio, nudo, desenlace, ¿no? Y como de ir contando una historia que lo va llevando uno hacia adelante y que tiene una trama y que tiene una historia y que tiene un conflicto y bueno, hay todo un desarrollo en esta narrativa que es como la narrativa que hemos
usado hace mucho tiempo y que todavía se ve en todas las películas y bueno, en muchos lados está esa narrativa convencional y pues muchos de los libros pues funcionan con esa narrativa. Pero hay distintas formas, digamos, de jugar con narrativa y también distintas maneras que, o sea, que el libro ilustrado permite, donde no necesariamente hay esa secuencia, ¿no? Como ese inicio, nudo, desenlace. Entonces, a ver, voy a mostrar algunos referentes que ahora se me perdieron. Que trae tanta cosa que ya llega un punto en que... Bueno, podemos empezar por Biciestos. Biciestos, por ejemplo, tiene, pues sí, una introducción, pues que nos dice cómo de qué va el libro, pero luego tiene distintos textos, ¿sí? Como muchos textos distintos. Y en el caso de Biciestos, por ejemplo, pues no es estricta, no hay una secuencia lineal, no hay una cronología. Este personaje pudo haber estado al final del libro o este otro. Sí, como que no hay una necesidad de que haya una secuencia que nos vaya llevando hacia adelante, sino que en este caso, pues pudo haber sido cualquier página, ¿no? Este personaje pudo haber estado en cualquier página. En el caso, por ejemplo, de la narrativa, el texto nos va llevando hacia adelante. Entonces, al ser el texto el que nos lleva hacia adelante, veamos un ejemplo como... bueno, esto es un libro informativo, les quiero mostrar. Vamos a ver Rima. Rimas de Carlos Riaño, mi profe de la Universidad Nacional del que les hablaba al inicio de la clase. Entonces dice, aquí es rima. Rima está en el centro de todo. Aquí llegas andando, remando, volando y rimando. Cuando llegues aquí, todo será lo que parece. Y todo aparece y se desvanece, menos el tigre, que sí es como lo pintan. Su mapa es una hoja blanca. Su escudo es un alebrije. Cantan el himno de rima a las 12:21. Alcaravanes, cotorras, oropendolas, garzas, mirlas, torcasas. Gorriones y ranas, saltamontes, guacamayas, tinguas, cocuyos, loros, jaguares, perros, gatos, chigüiros, tucanes. En rima hay 1001 lunas y bosques llenos de unicornios que viven con moanes, patasolas, lloronas, cuerdas y locas, pegasos, dragones y un hojarasquín del monte. Siempre hay un vecino en la esquina y abuelas que juegan en los parques a espantar palomas. Todos los días son sábado en rima y los lunes festivos son días de descanso. Entonces salimos a pasear en los puentes, en carros hechos con cajas de bocadillos beleños en buques de papel, en trenes que avanzan por las cremalleras o en aviones que vuelan con aire distinguido. Y comemos ajiaco y sancocho, tamales, lapingachos, mondongo, pan de yucas, pan de bonos, plumado con plátano, mazamorra chiquita y grandota, arepas de huevo y de las otras. Nos alimentamos con sueños y con jugo de tomate de árbol. En rima los días son largos y las noches inmensas. A veces nos aburrimos, a veces nos cansamos. Y cuando dormimos, soñamos despiertos. Hay algo, bueno, voy a volver un poco atrás. Hay algo lindo, digamos, en rima en este libro y es que es muy local en el texto, ¿no? Nos está hablando de la Pingachos, nos está hablando de la Patasola, del Moansi, es como muy colombiano. Pero vemos las imágenes y las imágenes nos llevan a un mundo de fantasía, ¿no? Es un universo totalmente inventado y totalmente surreal, ¿no? Entonces, eso está, pues es muy interesante de este libro. Pero aquí, por ejemplo, vemos una narrativa que es el texto el que nos está llevando hacia adelante. ¿Sí? No hay una secuencia visual estricta como había en los otros libros que vimos, que la secuencia visual tiene que funcionar. Si la secuencia visual no funciona, el libro se cae, ¿no? Todos los libros que les mostré, si la secuencia llega a tener un error, ese libro se cae porque la secuencia tiene que ser muy clara. En este caso, el texto es el que nos va llevando hacia adelante y las imágenes pues pueden ir jugando, pero pues están ligadas a esa narrativa que nos lleva hacia adelante. Ahora, aquí hay un contrapunto, hay un juego entre el texto y la imagen, y la imagen nos muestra una cosa, el texto otra, ¿no? Un poco lo que les hablaba de lo local y la fantasía. Bueno, hay como unos juegos muy interesantes, pero vemos un texto que está llevándonos hacia adelante, ¿no? Vamos a ver este libro, volviendo
al tema de lo que les mostraba aquí, que es como una unidad temática. ¿Sí? En este caso hay una unidad temática. El tema son los personajes bisiestos, ¿no? y son retratos de esos personajes, y esto es como el tema del libro que nos va a llevar a leerlo. En este caso, pues, este se llama No juzgues un libro por su cubierta, que lo vimos ahorita para hablar de técnica, pero ahora lo vamos a ver para hablar de esa unidad temática. Y aquí se aprovechan, son refranes, ¿sí? Refranes y rimas. No, refranes latinoamericanos. Y este nos introduce también al otro tema, pero bueno. Al que madruga, Dios lo ayuda. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Al que no habla, Dios no lo escucha. En boca cerrada no entran moscas. El que la hace la paga. Pagan justos por pecadores. Quien ríe al último ríe mejor. El que pega primero pega 2 veces. Más vale malo conocido que bueno por conocer. El que no arriesga no gana. Bueno, no lo voy a mostrar todo para que podamos ver todos los libros, pero aquí vemos una unidad temática que está dada por refranes latinoamericanos. O sea que este pudo haber ido al inicio, el otro pudo, o sea, no es estricto, sí, no hay una secuencia visual estricta o cronológica, ¿no? Hay una unidad temática, ¿no? El tema es tal y ahí se puede poner las imágenes. Pues uno también las puede disponer con un criterio, ¿no? O sea, pueden haber criterios, pero no hay una cosa que hile una página con la otra. Dime. Ah, en las dos sí. O sea, estas dos sí tienen que ir ligadas, en la pregunta y respuesta. Estas sí tienen que estar, aquí hay una secuencia, digamos, de 2 páginas. Pero de resto sí, digamos que sí se podrían mover. Aquí hay otro libro y bueno, aquí voy a empezar a entrar en libros que funcionan con formatos diferentes, porque nuestra convención, digamos, es leer de izquierda a derecha. ¿Sí? Es como leemos convencionalmente. Entonces conocemos los libros pues siempre de izquierda a derecha, pero pueden haber libros como este, bifocal, que tenga 2 lados. ¿Sí? Entonces bifocal se lee por aquí de un lado y es como la parte positiva del libro, como la que habla de cosas positivas, y luego tiene el otro lado y es el que habla de las cosas negativas. Y también usa como dichos, no dichos, son como frases de la humanidad, como de distintos personajes, y llega un punto en el que se encuentra la parte positiva y la parte negativa del libro. Entonces ahí uno le da vuelta al libro, ¿no? Y puede pues empezar a leerlo pues por el otro lado. Entonces esto, hay una unidad temática que se da por todas las frases, digamos, y bueno, hay una lista también de frases que uno la va a ver desde el lado positivo, desde el lado negativo, pero ahora también vamos a empezar a ver el formato, ¿no? Aquí hay un formato que juega. Bárbaro, también de Renato Morricone. Este es de Pablo Bernasconi, que es argentino. Bárbaro brasilero. Renato Morricone. Entonces aquí vemos, bueno, es un libro que tiene un formato, ¿no? Es este formato vertical y bueno, va a aprovechar el formato. Entonces veamos también de qué manera lo aprovecha. Entonces aquí hay un guerrero, ¿no? Que sigue un caballo y el guerrero se sube al caballo y bueno, aquí vemos que sube. Y luego vemos que baja. Y al bajar como que lo están atacando unas águilas. Y luego sube y como que lo están atacando unas serpientes y luego baja y lo están atacando unas flechas y sube y hay unos cíclopes que lo atacan y luego él baja y hay un ser mitológico que lo ataca y luego sube y hay unas plantas carnívoras y luego baja y hay unos demonios y bueno, el personaje sigue enfrentando un montón de problemas, ¿no? Como de situaciones, subiendo y bajando. ¿Sí? Él sube y baja y hay un montón de situaciones hasta que llega a este punto en el que sale como victorioso. Pero vemos que aquí hace una cara como de preocupación, como de que algo está pasando. Aquí está re triste, re aburrido. Y pasa esto. Y aquí está llorando. Y aquí vemos el final. Entonces, eso. Entonces, aquí vemos un libro que aprovecha el formato, ¿no? Es un carrusel. Entonces, claro, en el carrusel vemos que el caballo sube y baja. Por eso es que
claro, todo el libro está todo el tiempo subiendo y bajando, ¿no? Esa es la idea de por qué él sube y por qué luego baja, ¿no? ¿Y por qué sube y por qué baja? Pues porque estaba en un carrusel el niño y cuando vemos que llora, pues porque el papá lo bajó el carrusel, ¿no? Entonces, es un libro muy bien pensado desde el formato, ¿no? Desde el formato del libro, el libro como objeto. Y eso, vamos a ver más libros como donde se aprovecha, digamos, como, este se llama Los de arriba y los de abajo, de Paloma Valdivia, ella es chilena. Y en los de arriba y los de abajo vemos una línea que divide el libro. Dice, en el mundo existen dos tipos de habitantes, los de arriba y los de abajo. Los de arriba viven igual que los de abajo. Y los de abajo igual que los de arriba, pero al revés. Los de arriba piensan que los de abajo son diferentes. Los de abajo piensan que los de arriba son diferentes. Pero son todos iguales, aunque hay pequeñas diferencias. Cuando los de arriba van en bañador, los de abajo llevan paraguas. Cuando la primavera entra por un lado, el otoño empuja por el otro. Si arriba es tiempo de siembra, abajo lo es de cosecha. Los de arriba bajan, los de abajo suben. Todos alguna vez han soñado que vuelan, pero ¿quiénes son los de arriba y quiénes son los de abajo? De cuando en vez puedes mirar al revés. De cuando en vez puedes mirar al revés. Ahí terminan los de arriba y los de abajo. Entonces vimos también el aprovechamiento del formato del libro con una línea de horizonte que nos divide arriba y abajo. En este libro, la página de arriba de Canizales, Canizales es caleño, pero vive en España y publica la mayoría de su obra allá, vive allá hace mucho tiempo. Y en la página de arriba, pues vemos que el libro ahora se usa de esta manera. Y entonces, aquí hay una historia que está como preocupados porque llega alguien y bueno, pues llegó el león, que está pues súper creído, y este elefante como lo está sosteniendo. Y entonces llega una vaca también y bueno, es como un libro en donde todos tienen que sostener al león, pues que tiene un privilegio, ¿no? Y es estar arriba. Y todos como que lo están sosteniendo. Y están ahí en pies. Y pues están buscando como una solución y dicen, démosle la vuelta al libro. Entonces le dan la vuelta al libro. Y al dar la vuelta, ahora es el león el que tiene que sostenerlos. Y entonces el león está ahí haciendo un esfuerzo enorme por sostenerlos y bueno, les dejo luego para que busquen la historia completa y la lean bien, ¿no? Porque yo les quiero mostrar más que todo, es como el juego con el formato, ¿no? Cómo el libro va dando vueltas de acuerdo a las situaciones que están pasando. Renato Morricone otra vez, o sea, es un autor que admiro mucho y que me gusta también por la forma como juega con los libros. Se llama Seumar y Marceu, es brasilero, ¿no? Entonces está en portugués, pero esto sería como cielo, mar y mar, cielo, ¿sí? Como Marcelo y Selmar en español, pero no sé si Selmar existe en español. Y en este, bueno, vemos este juego aquí de un astronauta y un buzo. Ahí están. Él es Seumar y él es Marceu. Y bueno, empieza a hacer este juego como estrella del cielo, estrella de mar. Nube, hola. Ala delta, raya, mantarraya. Avión, tiburón. Ah, saben portugués. Globo, pulpo. Zeppelin, submarino. Bus espacial, o sea, es como orca. Sí. Meteoro, agua viva, agua mala, medusa. Asteroide, tortuga. Luna, pez globo. Golondrina, ancla. Ahí están. Ahí termina.
Eh, ¿Cuánto nos queda ya? Uy, se acaba el tiempo. Ya no nos ¿Alcanzamos a ver estos últimos tres o así rapidito? Listo. Gastón Ubilé, argentino, es un amigo muy cercano y tiene este libro que se llama Viajeros Extraordinarios. Este libro, digamos, si volvemos a las otras clasificaciones que estamos haciendo, sería un libro que funciona por unidad temática, porque nos muestra distintos animales que viajan y que hacen unos viajes enormes, larguísimos, y tiene textos informativos sobre esos animales, ¿no? Entonces habla como de los kilómetros que viajan estos personajes, sí, como la ballena franca austral navega, bueno, va contando sobre todos estos personajes que migran distancias enormes, ¿no? Entonces es muy lindo por eso, por esta historia, o pues más que historia, como que nos cuenta, sí, nos cuenta como distintos personajes que migran. Pero llega un punto en el libro, y esto me parece que es un golazo de este libro, y es que dice, pero no todos los animales tienen los mismos hábitos, como no todos migran todas esas distancias. Algunas familias de aves no son viajeras y sin embargo su labor es indispensable para mantener el ecosistema. Comen los frutos de sus árboles preferidos cuyas semillas al pasar su tubo digestivo adquieren la propiedad de germinar mucho más deprisa, mucho más deprisa. Han sido y siguen siendo unos magníficos colaboradores en el crecimiento de los bosques. Ahí vemos a este pájaro cagando. Y pues cómo creció un árbol. Y algo que es, digamos, lo lindo de este libro es que el libro, pues por este lado se llama Roque. Entonces, si uno empieza a leer el libro por acá, pues lo va a leer distinto. Roque, el increíble viaje de un pájaro a contracorriente. Y aquí está Roque, y Roque pues sale volando. Y aquí está Roque volando, y aquí viene. Y lo podemos seguir todo el tiempo a contracorriente de todos los animales que están viajando hacia allá. De aquí. Nadie había visto a Roque. Entonces el libro pues nos muestra a Roque pues cada vez avanzando más, ¿no? Entonces es un libro que funciona pues por lado y lado con esta parte que es lectura de contracorriente, ¿no? Vamos a ver libros con estructuras también definidas, como muy definidas, como Soy un animal, de Alfredo Soderguid. Alfredo Soderguid es el director de Dos pajaritos. Entonces vamos a ver, soy un animal. Soy un animal. Cuando miro, cuando escucho, cuando como, cuando duermo. Soy un animal. Cuando hablo, cuando canto, cuando río, cuando juego. Soy un animal. Cuando cambio, cuando olvido, cuando ignoro, cuando espero. Soy un animal. Cuando lucho, cuando caigo, cuando sueño, cuando quiero. Y ahí termina, soy un animal. Entonces aquí vemos, cuando les hablo de estructura, me refiero a que tiene, por ejemplo, esta página de Soy un animal y luego tiene una, dos, tres, cuatro, cinco páginas o cuatro páginas que responden, luego otra vez la misma página, luego otra vez. Entonces, claro, tiene una estructura definida que uno lo ve y dice, este libro funciona de esta manera, ¿sí? Algunos de los libros que les mostré también tienen otras estructuras. No sé, este, por ejemplo, como decías ahora, pues tiene página de pregunta y respuesta, y luego otra vez pregunta y respuesta. Y bueno, es un libro que funciona por pregunta-respuesta, que en el caso, por ejemplo, del animal más feroz, pues también tenemos eso, ¿no? Es un libro que, digamos que estructuralmente tiene primero esta boca abierta, pero esta boca abierta también vuelve a salir en esta parte del libro. Y en la mitad, pues vemos pregunta y respuesta. Pero además de pregunta-respuesta hay un manejo de cámara, ¿no? Está que es como la sinécdoque, como la parte por el todo, y luego el todo, ¿sí? Está como el zoom in y luego el zoom out, ¿sí? Y así vamos viendo, digamos como que la estructura usada en este libro fue esa, ¿no? Pregunta-respuesta y luego, pues nada, ya se responde, ¿no?
Entonces, claro, hay varios libros que tienen como unas estructuras, como un esqueleto también detrás. Sonría es un ejemplo también de ese tipo de libros, de Gastón Aubier también. Y a Gastón le gusta mucho pensarse los libros desde la estructura. Entonces, aquí vemos que hay unos binoculares y dice sonría. Y él está como contento y es un fotógrafo que quiere tomarle fotos a unos pajaritos, ¿no? Y ese dice, momento, por favor, respondió el petirrojo araucario de la cola de los 7 colores. ¿Qué sucede, pequeño? No mucho, señor, que por allí cerca anda mi amigo Joaquín. Y ahora que lo pienso, no tengo ni una sola foto con él. Y bueno, dice, sonría, ¿no? Y aquí entonces se va a repetir la misma estructura. Momento, por favor, que viene, dice Joaquín, que viene el Putumac. Bueno, empieza y otra vez salen los binoculares y otra vez dice sonríe, pero la cara le va cambiando porque las aves siempre están, momento, por favor, que quiero tomarme la foto con tal. Entonces otra vez los binoculares y otra vez aquí ya abre todo el espacio y nos muestra ya una página doble con el momento, por favor. Se rompen los binoculares, se le rompen los dientes al personaje y luego nos muestra, pues tuvo un accidente, ¿no? Como que él se fue alejando, alejando, alejando hasta que, pues como tenía los pájaros aquí, se fue alejando hasta que se cayó. Y bueno, ahí está, sonríe. Eso lo vemos en esta parte, ¿no? Aquí ya se ve que él se está por caer, ¿no? Y bueno, así, si ustedes de pronto agarran libro por libro y analizan cada libro, van a poder encontrar como las distintas estructuras, las distintas formas, digamos, de relacionarse del autor con su contexto, ya sea personal, global, local. Van a encontrar como, bueno, hay muchos más temas de los que podríamos haber hablado, como relaciones de texto e imagen, como formas en que la ilustración está presente, figuras retóricas. Hay un montón de cosas de las que se puede hablar cuando hablamos de libros ilustrados. Hoy traté de condensar un poco en 2 horas y charlarles lo más posible. Pero bueno, eso, quería como hacerles un panorama un poco amplio de cómo funcionan las imágenes en los libros ilustrados. Y bueno, pues muchas gracias.